Bueno, muy buenas tardes. Comenzamos la clase de hoy, jueves 24 del 10. Arrancamos la primera parte con metodología de la investigación. Así que les voy a compartir pantalla. Por favor, ¿me pueden comentar si están viendo el PowerPoint? Sí, se Sí, ve. sí. Muchas gracias. Bueno, clase 3. Recordemos entonces, estuvimos repasando, pero recordemos que como tarea para el hogar estaba, primero habíamos venido con objetivos y le habíamos agregado los tres primeros ítems de materiales y métodos, que son diseño, población y procedimientos. De nuevo, procedimiento es un término que yo le llamo procedimiento como para diferenciarlo de metodología, porque si no tenemos material y método y después metodología. Es simplemente una forma de llamarle. Siempre recordemos que en el marco de un proyecto, ese es el orden donde vamos a ir construyendo. O sea, el título, la introducción, objetivos e hipótesis, metodología o materiales y método y bibliografía, eso va a ser la estructura que va a tener el proyecto terminado. Pero no es el orden en que lo creamos. A ver si... Cuando uno tuvo ideas o ganas de probar algo o se planteó problemas, eso lo encajamos dentro de objetivos. El objetivo fue la meta a donde queríamos llegar. Y ahora empezamos con metodología. A los objetivos e hipótesis le cargamos metodología, que es lo segundo. Es decir, primero digo dónde quiero llegar. Segundo digo, bueno, ¿y cómo voy a hacer para llegar ahí? Fíjense que ustedes plantearon primero objetivos, quiero medir, quiero ver el paciente. Yo le decía, no, mira, eso no es un objetivo científico. Se te están ocurriendo metodologías para hacerlo, pero ¿a dónde quieres llegar? Ah, quiero comparar, quiero describir, quiero relacionar. Bueno, listo, esos sí son objetivos científicos. Y ahora sí, vemos de qué forma vamos a llegar, cómo vamos a hacer para llegar con pacientes y métodos o materiales y métodos. Ahora, fíjense que en ningún momento hablamos de bibliografía cuando pensamos los objetivos. A los objetivos a ustedes se les ocurrían cosas, pero ya para ir a ver la metodología tenemos que recurrir a la referencia bibliográfica, tenemos que recurrir a la bibliografía. A ver, ¿cómo hicieron fulano y mengano? Ustedes mismos, alguien me planteó de ustedes que quería copiar un trabajo que había de la bibliografía de una española. Otro de ustedes dijo, yo quiero copiar los rosarinos. Está bueno eso, porque hay trabajos que uno ve que están buenos y entonces uno dice, bueno, mira, quisiera poner a prueba esto acá. Y eso me obliga a ver bibliografía para ver cómo otros abordaron un problema similar o parecido al mío. Luego, recién luego, cuando terminemos metodología, vamos a ir a título y introducción y recién ahí vamos a tener cerrado el tema bibliográfico. Entonces, ese va a ser el orden secuencial que vamos a ir dándole para crear este proyecto. En metodología dijimos, ¿se acuerdan? El cómo y el con qué. Vamos a definir qué y cómo vamos a medir. Y hoy, ¿esto es hoy? Bueno, vamos a definir, hemos definido ya la unidad estadística con criterios de inclusión y exclusión, que era la población, y vamos a definir las características. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Hoy vamos a ver qué vamos a medir. ¿Se acuerdan? Arrancamos con el tipo de diseño, segundo dijimos cuál era la población y después dijimos qué vamos a hacer. Bueno, ahora, ¿qué vamos a medir en lo particular? ¿Y cómo lo vamos a medir? La población está compuesta por el conjunto de todas las unidades, los elementos que lo forman. En el caso de todos ustedes, excepto de Adolfo Vega, que no tengo en claro bien, ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero en el caso de todos ustedes, pensaron en mirar pacientes, medir pacientes, tratar con pacientes.
Entonces, la población de ustedes va a ser un conjunto de pacientes que están definidos con los criterios de inclusión y de exclusión que ustedes dijeron. Ahora, si trabajaran con todos esos pacientes, están trabajando con la población, si van a tomar una porción de esos pacientes, van a trabajar con una muestra. De nuevo, la definición de cuánto en la muestra va a venir más adelante. Cada uno de los pacientes es lo que en estadística se llama el elemento, la unidad. Y cada uno de esos elementos, ya sea los de la población o ya sea los de la muestra, tienen características. ¿Cuántas características tienen los pacientes? Muchísimas. Los pacientes pueden ser hombre, puede ser mujer, pueden tener 35 años, pueden ser hinchas de Talleres, de Instituto, de Boca, de River o de Mandillú de Corriente, puede gustarle un político u otro político, puede ser de derecha o de izquierda, un montón de características tiene una persona, pero solo vamos a tomar aquellas que nos interesan y solo vamos a tomar aquellas que son variables, que cambian de un paciente a otro. Si yo estoy haciendo un estudio de obesidad, medirle el sexo a un paciente puede resultar interesante, porque puede ser que, dependiendo del sexo, va a tener más o menos éxito la cirugía bariátrica. Entonces, tomarle el sexo a un paciente puede ser interesante y es una variable, porque hay unos pacientes que son masculinos y otros pacientes que son femeninos. Ahora, si yo estoy viendo embarazo, tomarle sexo al paciente como masculino o femenino no tiene sentido. Es una constante, no las voy a tomar aquellas características que son constantes. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir variables solamente, características que cambien de un paciente a otro y vamos a medir solo aquellas que les interesan a los objetivos que planteamos. Las variables se las puede dividir de varias formas. Nosotros vamos a utilizar una manera que es muy práctica, muy utilitaria, que es dividirlas en variables de tipo cualitativas y variables de tipo cuantitativas. Dentro de las cualitativas hay variables que se llaman nominales. ¿Qué son las variables nominales? Aquellas que son letras, ¿sí? Por ejemplo, la variable sexo es una variable nominal. El paciente puede ser masculino o femenino. Si yo quiero ser mucho más puntilloso, puedo tener una variable género, que esa variable género puede ser hombre, mujer o no binario, o puedo clasificarla como hombre, mujer y todas las categorías que quisiera clasificar por distintos tipos de género. Pero son letras, no hay uno mejor que otro. Yo pongo hombre, mujer, mujer, hombre, es exactamente lo mismo. La variable nominal es una letra. Si el paciente tiene o no tiene diabetes, es una letra. ¿Tiene o no tiene? Las variables cualitativas pueden ser también lo que se llaman variables ordinales. Las variables ordinales son escalas. Por ejemplo, el índice de masa corporal, cuando lo expreso como las categorías de la OMS, como bajo peso, normopeso, sobrepeso u obeso, cuando hago esa clasificación es un orden, es una variable ordinal, van saltando de uno a otro. O sea, el más bajo es el normopeso, sube al normopeso, o sea, bajo peso, normopeso, sobrepeso, obeso. Y si dividimos obeso en obeso tipo 1, obeso tipo 2, obeso tipo 3, también van a los saltitos, son saltitos. Por ejemplo, las escalas de dolor. Ahí es muy común en algunas áreas de la medicina mostrarle a un paciente una escala de dolor que con la carita triste, triste, es un 0, con la carita alegre, alegre es un 10, y si el paciente tiene 4 o tiene 8, no significa que sea el doble de dolor o la mitad de dolor, porque del 4 al 8 es como lo percibe el paciente, es una escala. En cambio, si yo tuviera 4 u 8 hijos, sí son números verdaderos, pero 4 y 8 en una escala es una escala. En una tabla de los equipos de fútbol, o sea, estoy poniendo un ejemplo de fútbol, pero es intuitivo.
está el equipo que va primero, el equipo que va segundo, el equipo que va tercero y el cuarto. O sea, 1, 2, 3, 4. Pero tal vez entre el primero y el segundo hay 20 puntos de diferencia y entre el segundo y el tercero hay un punto de diferencia. El salto de 1 a 2 y de 2 a 3 es un salto cualitativo, no es un número verdadero. Entonces hay que tener cuidado si la variable que yo tengo es una variable ordinal, porque los análisis estadísticos que voy a poder hacer son diferentes dependiendo del tipo de variable que yo tenga. Luego tengo las variables discretas, que son las que se confunden con las ordinales. Las variables discretas son, por ejemplo, número de hijos, conteos. Los conteos son variables discretas por naturaleza. Discreta quiere decir que son números enteros. Entonces, ¿cuántos hijos tuve? 1, 0, perdón. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos vasos afectados tuvo el paciente en este evento cardiológico? 2 vasos, 3 vasos, 4 vasos. ¿Cuántos? Cuando yo cuento cosas, es una variable discreta. Estoy contando. Y por último, la más sensible de las variables es la variable continua. La variable continua tiene infinitos valores dentro de los decimales. ¿Alguien me puede decir cuánto puede ser la medida de la talla de un paciente? ¿Cuánto puede ser la estatura de un paciente? 1,70 m, algo promedio. 1,70 m, dice Elena. ¿Un paciente puede medir 1,70 m? Sí. Ahora, ¿con qué nivel de precisión cambiamos de valor con los pacientes? O sea, voy a usar el ejemplo de Elena. Si tenemos un paciente de 1,70 y viene otro paciente, lo usamos con 2 decimales después de la coma. 1,71, 1,72, 1,69, 1,68. ¿Por qué? ¿Por qué con solo 2 decimales? Porque nos queda cómodo. Miren qué pasa si a los pacientes los miráramos con una variable que es continua, pero que los miramos con los números enteros. Un paciente mide 1 metro o 2 metros. Y es como que de 1 metro a 2 un salto demasiado grande. Ahora, si tomamos un solo decimal, el paciente pasa de 1,70 a 1,80, a 1,90. Che, 10 centímetros es un salto demasiado grande. Vamos con 2 decimales. Al paciente lo pasamos 1,70, 1,71, 1,72. Con 2 decimales, mira, está bien 2 decimales. Usemos 3. 1,71, 1,72, 1,73, después 1,71, 2, 1,71, 3, 1,71. ¿Vale la pena 3 decimales con la talla de las personas? No. ¿Por qué medimos solo 2 decimales? Por comodidad. Medimos 2 decimales por comodidad solamente. La variable en realidad tiene infinitos números. Si yo tuviera un sistema muy preciso, que son carísimos, pero puedo medir la talla de una persona con 4 decimales, yo diría que una persona mide 1,7128 y la otra persona 1,7335. Se nota que la naturaleza de la variable continua tiene infinitos decimales, pero yo por comodidad lo acorto. Ahora miren esto. En pacientes adultos estamos mirando con 2 decimales después de la coma. ¿Sí? En niñitos recién nacidos, neonatos, ¿cuánto puede medir un crío recién nacido? ¿42 centímetros? O sea, 0,42. ¿No es cierto? 0,43, 0,38, 0,35. 2 decimales, ¿nos resulta cómodo? Sí, también nos resulta cómodo. O sea que los chiquitos recién nacidos con 2 decimales también los vamos a medir bien. Ahora, miren el peso. ¿Cuánto puede pesar un paciente? Supónganse, estamos con obesología, 148 kilos, ¿no es cierto? Lo estamos mirando 148 kilos como si la variable fuera discreta, pero es por comodidad. Porque realmente la variable peso es continua. Un paciente debe pesar
148,2566. La pregunta es, ¿para qué le vamos a medir tantos decimales si con el número entero es suficiente? Pero en cambio, en neonatología, ¿cuánto puede pesar un crío de 25 semanas, de 20 semanas? ¿500 gramos? ¿700? 50 gramos, 20 gramos de diferencia hacen la vida y la muerte en neonatología. Por lo tanto, la precisión con el peso en neonatología no va a ser de a 1 kilo o 2 como con los adultos. No va a ser 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Entonces, por un lado, las variables tienen una naturaleza. La naturaleza es una. Pero lo importante acá no es la naturaleza de la variable, es cómo la voy a medir yo. Las variables tienen mayor jerarquía a medida que tienen más precisión. Y yo puedo sacarle jerarquía solo a los fines de comodidad. ¿Qué quiero decir con eso? Índice de masa corporal. ¿Alguien me puede decir cuál es el índice de masa corporal que puede tener un paciente cualquiera? A ver, cuéntenme. ¿Qué valor puede tener un paciente cualquiera? El que quieran. Un valor de índice de masa corporal. 35. 35. Gracias, Julián. 35. Miren lo que hizo Juliana. Juliana le hizo perder jerarquía al índice de masa corporal solo por comodidad. Porque yo puedo asegurarte, Juliana, que sería muy raro que un paciente tenga justo 35. Porque cuando va a agarrar el peso y lo dividís por la talla al cuadrado, seguro que te da un montón de decimales. ¿Lo hicieron alguna vez? Te da un montón de decimales. Te va a dar 35,28, 17, 15, 16 y después se lo tenés que cortar, ¿no es cierto? Les pasó ya. Bien. Ahora, por comodidad, una variable que es de naturaleza continua, la colocan como discreta. Entonces, en mi estudio, yo voy a indicar de qué forma la voy a medir. Si yo digo que voy a medir la categoría de índice de masa corporal según la OMS como variable discreta, el que lee ya sabe que está diciendo 35, 36, 37. Me voy a olvidar de los decimales. Ahora, si yo digo que voy a medir el índice de masa corporal según las categorías de la OMS, ¿qué tipo de variable es? Categorías de OMS de índice de masa corporal. ¿Nominal, ordinal, discreta o continua? Ordinal. Es ordinal. Le hice perder más jerarquía, pero es mucho más cómoda. Es mucho más cómodo decir que, y mira, un paciente obeso tiene una probabilidad de tanto de tener tal o tal cosa. ¿Sí? Entonces, fíjense que vamos a indicar en el trabajo qué tipo de variable estamos trabajando. ¿Cuál es la variable con la que trabajamos? En la historia clínica o en los pacientes tenemos muchísima información. Hay mucha información y solo vamos a tomar aquello que nos hace falta. Si tomamos de menos, no vamos a poder cumplir con los objetivos. Si tomamos de más, vamos a tener un montón de datos que no nos sirven. La pregunta es esta. ¿A alguno de ustedes se le ocurre preguntarle a los pacientes hinchas de qué cuadro de fútbol son? ¿No? Excepto si alguien vive en un pueblo que se conocen todos por hacer un chiste. Hinche de Boca, ustedes perdieron, hinche de River, te pusieron 3 goles. Un chiste, pero no van a tomar en la historia clínica hinche de Boca, hinche de River. ¿Por qué? ¿No es una variable? Sí, pero no es importante para la medicina. Ser hincha de un cuadro de fútbol, aunque hay muchas cargadas al respecto, con tener sangre en las venas y todo eso, no es importante para la medicina. No vamos a tomar variables que no hagan falta. Bueno, en un estudio científico, ¿para qué voy a decir que voy a tomar tal variable si después no me va a interesar? Voy a trabajar al divino botón, decía mi abuela. Definición de las variables. Es importante que en mi trabajo defina todas y cada una de las variables que voy a tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes? Nuestra madre eran los objetivos. Planteo los objetivos. Los objetivos son los que definen quiénes son las variables que yo voy a tomar.
Las variables van a ser las que van a generar, cuando yo haga el trabajo, los resultados. Y los resultados son los que debieran cumplir. O sea, para que un resultado sea factible, debiera cumplir los objetivos. Ese círculo vicioso es el que vamos a tener que ver ahora cuando planteemos qué variables queremos tener, qué variables vamos a medir. Esto es un ejemplo simplemente. No hace falta que lo hagan así tal cual, pero sí que lo tengan en cuenta. Si quieren hacer un cuadrito y hacerlo así tal cual, ningún problema. Si no, tengan en cuenta la información del cuadrito para saber cuál es la expectativa. Este cuadrito yo se los hago hacer a los estudiantes de especialidad porque están iniciando y necesitan tener en cuenta cada una de las variables, cómo la van a medir. Miren esto, por ejemplo. Bueno, para un trabajo en particular, la variable de interés va a ser el peso. El indicador va a ser el peso. O sea, voy a medir peso. Un ejemplo, 70. Pongo entre paréntesis el kilo porque no voy a cargar en la base de datos la palabra kilo, pero sí digo, voy a medir en kilos siempre, porque podría tener un niño que la madre dice que mide 3.500 gramos, entonces voy a poner 3.500 ahí, no, porque es en kilos. Y digo qué tipo de variable es. Peso expresado en kilos en realidad es cuantitativa continua. El ejemplo de respuesta podría ser 70,4, 70,5. Ahora viene lo interesante. El índice de masa corporal en sí mismo es una variable de interés. ¿Y cómo lo voy a medir? Ahí lo voy a medir con el peso y con la talla. Un ejemplo, por ejemplo, 25. ¿Y qué es? El índice de masa corporal es cuantitativa continua. Por ejemplo, la calidad de la atención. Voy a tener como indicador la seguridad, la empatía, la capacidad de la respuesta, etcétera, y como respuesta va a ser satisfecho o insatisfecho. Es nominal, sí o no. Dolor como leve, moderado, severo, es ordinal. Tensión arterial es continua, pero si la mido como normal o alta, es nominal. Entonces, es importante cuando uno define la variable decir cómo la va a medir, porque distintas variables pueden ser medidas de diferente forma. Y el ejemplo típico es índice de masa corporal. ¿Cómo lo va a medir? Ahí como cuantitativa continua. Quiere decir que en vez de decir, como dijo Juliana, 35, va a decir 35,32 o 35,28, con dos decimales. Pero si el índice de masa corporal lo quiero medir como bajo, normo, peso, sobrepeso o obeso, lo indico como cuantitativa, como ordinal. ¿Estamos? Recién cuando yo defina, perdón, cuando ustedes definan las variables, vamos a poder ver si realmente van a ser capaces de cumplir los objetivos. Porque los objetivos hasta ahora son la meta a la cual vamos a llegar. Hasta ahora dijimos, bueno, mi diseño va a ser de tal tipo, yo voy a usar tal población, le quiero tomar la información, ta, 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 ta. Pero ahora, ¿qué información voy a tomar? Si yo digo que quiero comparar los marcadores inflamatorios antes y después de tomar el té verde, bueno, a ver, dame el listado de los marcadores inflamatorios. Se tomará tal, 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 tal. Y ahí sí voy a ver, perfecto, sí, es capaz de cumplir los objetivos. La factibilidad de los objetivos ahora va a quedar al desnudo. En algún momento a alguien le dije, bueno, vamos a ver qué indicadores vas a tener, porque necesito saber cómo vas a medir la diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. ¿Cómo le vas a medir? A ver si sos capaz de cumplir ese objetivo. Recién ahora lo vamos a poder ver cuando veamos cada una de las variables que necesitamos. Entonces, hoy vimos otras cosas, las que le sumaremos a objetivos, y dentro del material y método teníamos diseño, población y procedimientos. Ahora vamos a agregarle un ítem más, se nos va a quedar objetivos, material y método con diseño, población, procedimiento y le vamos a agregar variables. No análisis estadístico, es
variables. Vamos a hacer el listado de las variables. Vamos a decir qué variable vamos a trabajar, cómo las vamos a medir y qué tipo de variable es preferentemente. Tarea para el hogar, entonces le vamos a agregar lo que necesitamos agregar. ¿Se entendió, gente? Recién ahora vamos a ver la factibilidad del proyecto. Porque hasta ahora yo, hablando mal y pronto, los corría para donde disparan. Ustedes me decían, tengo como objetivo medir tal cosa. Bueno, voy a trabajar con la población de pacientes tales. Bueno, lo voy a medir a los pacientes. Bueno, ahora, ¿qué le vas a medir? Recién ahora, cuando vemos las variables, vamos a ver lo que un colega le llama batalla naval. O sea, batalla naval es, bueno, a ver, tengo estos objetivos, si hacen match con lo que voy a poner en las tablas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Batalla naval, para los que son muy jovencitos no saben. Antes los viejos jugábamos con lápiz y papel y hacíamos un jueguito que se llamaba batalla naval, que A4, B5, algo así, era lo más divertido decir hundido. Ahora, bueno, con los juegos que hay ahora, eso queda como arcaico, ¿no? Bien. ¿Está claro? Aunque parece una tontería, esto es lo más trabajoso. Definir bien las variables. Bien, gente. Si está claro, entonces la metodología es la misma. Voy a ver la fecha de la próxima. Hoy es 24 del 10. La próxima entrega es 14 del 11. Normalmente nosotros cerramos el domingo anterior, 14 del 11. El domingo sería domingo 10 de noviembre. ¿Sí? Para el domingo 10 de noviembre suben el trabajo, entregan a lo que venían trabajando, más la sugerencia que hicimos, le entregan esta nueva parte y yo en el transcurso de la semana se lo corrijo, le hacemos las devoluciones y seguimos trabajando. ¿Vamos bien? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Juan Pedro. En realidad surge a partir de lo siguiente. Yo en la facultad, cuando terminábamos el último año, teníamos que hacer un pequeño proyecto de investigación. No era muy estricto todo, porque bueno, es algo que lo haces mientras estás terminando de cursar y bueno, se hace lo que se puede, en realidad. Sí, seguro. No es para publicar en ningún lado y eso quiero decir, ¿no es cierto? Pero en ese, cuando teníamos las clases de investigación, a las variables le llamábamos aquello que nuestro objetivo de estudio de alguna manera. Por ejemplo, yo hice satisfacción en el tratamiento, alfabetización en salud en pacientes diabéticos. Y esas eran las tres variables, por así decirlo. Acá cambia un poquito por lo que entiendo. Acá cada variable se desglosa un poco más, ¿no es cierto? Según lo que explicó. Vamos a ver si queremos medir el índice de masa, vamos a medir diferentes cosas, Es ¿no? que, a ver, lo que vos me comentás como variables, como que son dimensiones, son Sí. cosas más grandes que solo una variable medida. Eh, Sí, no es idea mía, o sea, no es que yo tengo esta postura, como es lo que No, 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 normalmente, lo entiendo. no, no es lo que normalmente uno ve en la ciencia y en los trabajos, uno mide las variables como una característica en particular, en este Sí. caso de los pacientes. Bien, Eh, las variables las podés juntar como en dimensiones o en conjuntos de variable y eso es posible, pero digamos el lineamiento que yo sigo es el más común de los lineamientos. bien, 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 muy Sí, bien. sí, sí. Si vos ves publicaciones, digamos, casi todas tienen este sentido. De hecho, yo estoy colaborando con un estudio de accesibilidad que está haciendo la Municipalidad de Córdoba y hay una capacitadora en un sistema, en un cuestionario eh, y se hizo un complemento de ese cuestionario para ver barreras que limitan la accesibilidad. Entonces tenés como barrera geográfica, barrera administrativa, barrera simbólica, y esas barreras están formadas por 5 o 6 variables cada una.
Entonces el conjunto de variables es el que hace una barrera. Son conjuntos de. Pero eso es lo común, lo más utilizado, digamos, que es como el ejemplo que estás mostrando vos. Perfecto, gracias por la aclaración. No, por favor. Bueno, gente, miren, son las 19:51. Les propongo 10 minutitos de descanso. Eh, la parte de estadística no es larga, es corta. Y le propongo hasta las 20:01. Hacemos un cortecito de 10 minutos, así no nos dispersamos y seguimos en 10 minutitos. ¿Puede ser? Perfecto. Pongo en pausa un segundito. Alguien, cuando volvamos, a me acordar de seguir grabando, si no, después me olvido. Bueno, después del recreo, entonces seguimos. Clase 24 del 10. Ahora vemos bioestadística. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver un tema. Y ese tema se llama probabilidad. Vamos a extraer solo lo más importante de probabilidad. Y vamos a extraer solo aquello que nos haga falta para entender los conceptos que vamos a ver ya a partir de la próxima clase. ¿Qué es una probabilidad? Aunque a ustedes les parezca algo raro, pero durante casi 200 años las personas entendían el concepto, pero no tenía una definición la probabilidad. ¿Sí? La probabilidad es una de las pocas cosas que en matemáticas la gente primero lo hizo y después se formalizó matemáticamente. Eso pasó recién en la primera mitad del siglo pasado y lo que les voy a dar yo a ustedes es una extracción de lo más importante de probabilidad. Vamos a dividir esto en una primera parte donde, ¿qué pasa si la variable que tenemos es una variable cualitativa? ¿Y qué pasa cuando la variable que tenemos es una variable cuantitativa? Es muy rápido, vamos a ver, yo sé que estoy confundiendo la palabra variable con la variable evento, pero esa es la aplicación que tiene, y es muy rápido y simplemente lo vamos a ver para que se entienda. Cuando uno habla de probabilidad, enseguida a uno se le ocurren o le viene a la memoria los juegos de azar. Los juegos de azar son la representación típica de decir probabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, tirar un dado y observar cuál es la cara que caiga para arriba, tirar una moneda y observar la cara que cae hacia arriba, ir a jugar a la ruleta, al casino y observar qué números del 0 al 36 son en los que cae la bolilla en ese bolillero. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos es cierto que es, ¿sí? Que es una experiencia que que tienen en común los siguientes. Antes de tirar el dado, antes de tirar la moneda o antes de que el bolillero empiece a correr la bolilla en la ruleta, yo ya sé cuáles son todos los posibles resultados que pueden ocurrir. Pero yo no tengo la certeza de cuál va a ocurrir en esa tirada. Yo no sé cuál va a ocurrir. Yo sé que si tengo un dado, el dado va a caer o el 1 o el 2 o el 3 o el 4, el 5 o el 6. O sea, tengo como 6 posibilidades, pero no tengo la certeza de cuál va a caer. ¿Sí? Si yo tuviera la certeza de cuál va a caer, si fuera una certeza, no hay una probabilidad por detrás. La probabilidad me da la idea intuitiva que hay más de una chance de que ocurran las cosas y yo no sé cuál va a ser la que va a ocurrir. Entonces, en la tirada de un dado, puede ocurrir que salga con la cara hacia arriba el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. Eso puede ocurrir. Solo eso, no más que eso. No es posible, si tiro un dado en una mesa, que el dado quede parado de una forma donde no haya ninguna cara para arriba. Esos son todos los resultados posibles. Entonces, fíjense que para poder definir una probabilidad, lo que tenemos que decir primero es
tiene que existir algo que se llama experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es una experimentación donde uno va a buscar un resultado, pero no tiene la certeza de cuál va a ser ese resultado. No hay certeza. Yo me juego a que va a salir el 1. Yo apuesto que va a salir el 36 en la ruleta, o yo apuesto que va a salir una carta que es el 4 de copa. Pero yo apuesto, no tengo la certeza, aunque yo tenga la intuición, pero no es certeza. Entonces, para que haya una probabilidad, tiene que haber un experimento, una experimentación, y tienen que ocurrir distintos posibles resultados. ¿Sí? Si yo tiro un dado, puede salir el 1, puede salir el 2, puede salir el 3, puede salir el 4, el 5 o el 6, cualquiera de ellos. Pero no tengo la certeza de cuál va a salir. A partir del conjunto de todos los resultados posibles, existe lo que se llama espacio muestral. Es un término muy matemático. El espacio muestral, y a propósito le puse la letra S acá o la letra omega, porque en algunos libros lo van a ver como S o como omega, si ustedes miran un libro. El espacio muestral no importa, es el conjunto de todos los resultados posibles. O sea, si yo tiro un dado, el conjunto de todos los resultados posibles de tirar un dado es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Uno de ellos va a salir, pero no sé cuál. Y un suceso o un evento es uno o un conjunto de ellos. Por ejemplo, el 1 es un suceso o evento, el 2 también, el 3. O si no, digo, bueno, a ver, múltiplos de 3. Bueno, el 3 y el 6 son un suceso o evento. Dicho eso, como definiciones previas, vamos a algo más intuitivo. O sea, ya sé que para que pueda tener una probabilidad tiene que haber un experimento aleatorio, que no sé cuál va a ser el resultado posible. Tiene que haber un conjunto de resultados posibles y con esos tengo suceso o evento a uno o el conjunto de más de uno. Bien. Ahora algo intuitivo. Esto sí es intuitivo. Si yo les pregunto, bueno, ¿cómo harían para asignarle probabilidades intuitivamente a la tirada de un dado o sacar una carta en la baraja española de 40 o sacar una carta en la baraja española de 50? ¿Cómo sé qué probabilidad tengo de sacar una de ellas? Para eso voy a lo que los juegos de azar me dan intuitivamente, que es la asignación clásica. Para saber cuál es la probabilidad que tengo, voy a la asignación clásica y me dice que la probabilidad de un evento es el número de casos favorables a ese evento sobre el número de casos posibles. A ver, tengo un dado en la mano. Voy a tirar el dado y digo, apuesto al 1. O sea, apuesto a que el 1 va a salir para arriba. ¿Cuál les parece a ustedes que es la probabilidad de que salga el 1? ¿Cuántos casos favorables tengo? Tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos casos favorables tengo? Uno solo, que es que salga el 1. ¿Cuántos casos posibles tengo? 6. Quiere decir que la probabilidad de que salga el 1 es un sexto. ¿Estamos de acuerdo? Y en las cartas, ¿cuál les parece que es la probabilidad de que salga una carta cualquiera? Tenemos un mazo de cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una carta cualquiera? Supóngase el 4 de copa. ¿Y 50 o 40? Si tengo un mazo de 40 es 1 en 50. Si tengo un mazo de 40 es 1 en 40. ¿Por qué? ¿Cuántos casos favorables tengo? 1. ¿Cuántos posibles tengo? 40 en un mazo, 50 en el otro. Ahora, vamos al mazo de 40, que es este mazo. ¿Cuál es la probabilidad que si yo saco una carta, o sea, si tengo 40, tengo 10, 10, 10 y 10 de los 4 colores, de los 4 mazos, digamos, ¿sí? De los 4, ¿cómo se llaman? Eh, ¿Cómo se ve que no juega las cartas? Eh, Tipos, Palos, palos. palos, de los 4 palos. Gracias, Juan Pedro. Bien, a ver, está claro que la probabilidad de que salga una sola carta, una carta cualquiera, es 1 en 40. Ahora, ¿qué probabilidad hay que salga copa? ¿Cuántas copas hay?
10. ¿Cuántas cartas hay? 40. Entonces, ¿qué probabilidad de que salga copa? 10 en 40. Tengo 10 casos favorables, 10 favorables sobre 40 posibles. Entonces, así funcionan los juegos de azar. O sea, así funcionan los juegos donde cada uno de los eventos tiene la misma probabilidad de caer. Entonces, un sexto es la probabilidad de un dado, un 40 es en la baraja española, un 50 en la baraja completa. Así funciona. Los juegos son muy predecibles en términos de probabilidad, porque si uno no está haciendo trampa, se supone que todos tienen la misma chance de ocurrir. ¿Sí? Ahora, vamos al dado. ¿Saben lo que es un dado perfecto? La gente que hace estadística le dice dado perfecto a los dados que están industrialmente tomados, donde se pinta cada cara de una manera que a medida que los dados van apareciendo, normalmente lo que suele pasar es que a medida que los dados aparecen, se cortan, una cara se pinta de un color, de otro, de otro, de otro. Hay dados donde se los agujerean y cuando se los agujerean tienen menos peso una cara que otra. Entonces no son dados perfectos los dados agujereados, son dados perfectos los dados pintados, porque es tan pequeñita la diferencia de peso que es despreciable. Ahora, imagínense que tengo en mis manos un dado. ¿Cuál es la probabilidad de cada una de las caras? Ya dijimos, un sexto. Yo tomo una lima, imagínense que esto es una lima, y agarro y empiezo a limar un borde. Chiqui, 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 chiqui. Limé un borde. Si yo lo tiro, ¿todas las caras van a tener la misma probabilidad? No, ya lo deformé. Y como yo soy tramposo y limé uno de los bordes, ¿a cuál borde yo apostaría cuando voy a jugar con ustedes? Porque bueno, yo voy a jugar con ustedes. Y si jugamos, jugamos por plata. Así que bueno, limé un borde. ¿Cómo haría yo para saber, yo que hice trampa, a qué número voy a jugar y ustedes para que pierdan? ¿Cómo haría para hacerlo? O sea, ¿cómo haríamos si hacemos trampa? ¿Cómo sé yo cuál borde tiene más probabilidad de salir que otro? Probando previamente de tirarlo. Probando. Es decir, la única manera es probando. Entonces, ¿cómo haría? Agarraría papelito, lapicera y el dado y tiraría una vez. Tuc, salió el 1. Anoto. Tiro otra vez. Tuc, salió el 4. Anoto. Tiro otra vez. Tuc. Y así, ¿cuánta? Y ponele 1000, 2000 veces. Si tiré 1000 o 2000 veces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo la asignación clásica? No. Estoy haciendo algo que se llama la asignación frecuencial, que es la asignación necesaria para los eventos que no son todos iguales. Porque miren eso, ¿cuál es la probabilidad que si tomamos un paciente al azar, el paciente sea obeso? Si tengo 1, 2, 3, 4, 5 categorías y pienso en la probabilidad clásica, diría, un quinto. No, porque no es igualmente probable esto, que esto, que esto, que esto. Entonces, para saber cuál es la probabilidad de obesidad que tengo, ¿cómo hago? Hago la asignación frecuencial. Tiro 1000 veces el dado. Es lo mismo. Es decir, tengo que ir a ver pacientes muchas veces, intentar muchas veces juntar paciente y en ese paciente clasificarlo. Bajo peso, normo peso, obeso tipo 1, bajo peso, normo peso, obeso, y así todas las veces que haga falta. ¿Un número de veces de cuánto? Y este es el famoso N. ¿Cuántas veces repito la experiencia? El número de veces que haga falta. Y a partir de ellos, tengo el número de veces que ocurre. Y eso lo que hice es una asignación por la frecuencia de ocurrencia de algo. Una asignación frecuencial. Y la asignación frecuencial me va a decir, por ejemplo, esto. Se hizo un muestreo en el año 2012, la encuesta de factores de riesgo, que obviamente no se hace con la población, se hace con una muestra grandota, y en esa encuesta de factores de riesgo se tomó muchas personas, y en esas muchas personas, en el 2018, quedaron como que 36,2% de los adultos argentinos tenían sobrepeso,
24,4% de los adultos argentinos tenían obesidad. Con eso sabemos cuál es la probabilidad que tenemos que si tomamos un paciente al azar tenga sobrepeso o tenga obesidad. Eso, cada vez que se hace un estudio y se toma un número de pacientes, lo que se está haciendo es buscando la probabilidad de ocurrencia de algo de una manera frecuencista. Es una probabilidad. ¿Se acuerdan que vimos? No sé si se acuerdan, pero esta tabla fue una tabla descriptiva que usamos como ejemplo en una de las clases anteriores. Con esa tabla dijimos, bueno, ¿cómo podemos describir? Bueno, con una tabla de frecuencia. Teníamos distintos factores desencadenantes en pacientes menores de 65 años y factores como la sepsis, embolismo pulmonar, neumotórax, etc. El porcentaje que está al lado no es nada más ni nada menos que si los 32 pacientes fueron tomados al azar, si no hubo un sesgo en elegir esos 32 pacientes, cada uno de esos números me está dando la probabilidad. La probabilidad de sepsis es 0,59, la probabilidad de embolismo es 0,06, la de insuficiencia cardíaca es 0,28, porque los porcentajes en este caso, ¿qué son? Son probabilidades multiplicadas por 100. De ahí salen las probabilidades. La probabilidad de tener un paciente con tal característica viene de haber tomado una población o una muestra y haber visto cuál era el porcentaje de ocurrencia. De ahí sale la manera probabilística de buscar una frecuencia. Entonces, volvamos a la definición de probabilidad. Dijimos que la probabilidad surge si tengo un experimento aleatorio. Es decir, buscar pacientes para un estudio tiene que ser un experimento aleatorio. Yo no puedo elegir los pacientes que a mí me gusten. Los que son buenos, los que me contestan los voy a buscar. No, no es un experimento aleatorio, no salen al azar los pacientes. Tengo un espacio muestral, yo sé cuál es el conjunto de resultados posibles que me van a arrojar esos pacientes. Cada uno de los resultados es un suceso, un evento. Y una probabilidad es un número que cumple con estos dos axiomas. En realidad son tres, pero se los voy a acortar a dos axiomas. Lo que parece una cosa fea, ¿saben lo que dice ahí? Ahí dice que la probabilidad de cualquier evento a ver si encuentro, la probabilidad, vamos al puntero, de cualquier evento A siempre es mayor o igual que 0. Es decir, no hay probabilidades negativas. Yo no puedo decir tengo una probabilidad de -1, de -2, de -5. Por más que exagere, por más que yo diga, bueno, tengo mala suerte, tengo una probabilidad negativa, no existen las probabilidades negativas. Las probabilidades siempre son mayores o iguales que 0. ¿Puede haber probabilidades de 0? Sí, pero no puede haber probabilidades negativas. Eso es lo primero. Las probabilidades siempre son mayores o iguales que 0. Lo segundo, la probabilidad de todo el espacio muestral es igual a 1. Miren esto. ¿Cuál es la probabilidad que si yo tiro el dado salga el 1? Dijimos un sexto. ¿Cuál es la probabilidad que si yo tiro el dado salga el 1 o salga el 2? 2 sextos. ¿Que salga el 1, el 2 o el 3? 3 sextos. Y ahora voy a decir una tontería. ¿Cuál es la probabilidad que si yo tiro el dado salga o el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 o el 6? Cualquiera de ellos. 6 sextos. ¿Y 6 sextos cuánto es? 1. ¿Se entiende que la probabilidad del espacio de todo es 1? Por lo tanto, miren esto. Voy a tener... Bueno, esto me quedó como un corazón horrible. Perdón. El mouse no es lo mío. Voy a tener probabilidades solo que van del 0 al 1. Solo del 0 al 1. Si yo me siento más cómodo expresándolas en porcentaje, en vez de decir que la probabilidad de obesidad es 0,36, voy a decir es del 36%, por comodidad. Ahora, para la estadística, una probabilidad es un número que va de 0 a 1. ¿Sí? Miremos el primer axioma. A ver, si yo tengo un dado que tiene 6 caras y yo tiro el dado,
la probabilidad de que salga un número es 1 en sexto. Si yo tuviera un dado de 20 caras, si existiera un dado de 20 caras, la probabilidad de que salga 1 es 1 en 20. Si yo tuviera un dado de 1000 caras, la probabilidad de que salga un número es 1 en 1000. O sea, a medida que aumento la cantidad de posibilidades, cada vez la probabilidad se hace más chiquitita, pero nunca es menor que 0. Entonces las probabilidades no son menores que 0, las probabilidades no son mayores que 1. Eso es una probabilidad. Ahora, ¿para qué vamos a usar estas probabilidades? Las vamos a usar para encontrar números de pacientes. Y ya lo vamos a ver ahora en el ejercicio que vamos a ver. Pero vamos a seguir hablando de probabilidades y damos todo el teórico junto. Ahora vamos a ver probabilidades, cómo se ven las probabilidades cuando tengo variables de tipo cuantitativas, cuando tengo números. Recién vimos variables cualitativas y ahora vamos a ver cuantitativas. ¿Se acuerdan las variables que en su formita de distribución tienen forma de campana? ¿Se acuerdan que hemos visto esto? Esto es un histograma de frecuencia. Se llama histograma cuando tenemos las barritas pegadas uno al lado de otro, porque aquí tenemos variables de tipo cuantitativa, y la altura de esta barrita, ¿sí?, es la frecuencia, que en este caso, como está en proporciones, me da que la frecuencia sería cercana al 13% de esta barrita, ¿no? Porque tengo un 0,13. Acá es cercana al 19%, acá es cercana al 25%. Entonces, bueno, miren, el 25% va más o menos entre este y este valor. Eso es lo que está diciendo esto. Y le ajustamos acá una distribución formita de campana, que es la distribución de Gauss. Bien, muchos de los análisis estadísticos que vamos a hacer me van a pedir a ver qué forma tiene la distribución de la variable, porque con la forma de la distribución de la variable yo voy a optar por hacer una cosa u otra. Entonces, si la variable es cuantitativa y su distribución tiene la forma de la campanita de Gauss, yo voy a decidir hacer algo, y si no tiene la forma de la campanita de Gauss, voy a decidir hacer otra cosa. Esos son los criterios de decisión que vamos a desarrollar en un par de encuentros en adelante. Para poder saber cómo es la forma de la distribución esa de campanita, necesito dos datos. Necesito saber cuál es la media o promedio y necesito saber o bien cuál es la varianza o el desvío. No sé si se acuerdan. Cuando vimos medidas de posición y de dispersión, vimos que había una medida que era muy utilizada, que es la media o promedio, y otra medida que es muy utilizada, que es la varianza o el desvío, que es de variabilidad. Con esas dos medidas, yo voy a poder buscar probabilidades de una variable que tenga distribución normal. Lo que escribo acá es matemática pura, pero es lo que acabamos de decir. Si yo tengo una variable que le llamo x, x es una variable que fue tomada al azar, por eso se llama variable aleatoria, y es continua porque tiene infinito valor después de los decimales. ¿Se acuerdan? Recién vimos hace un ratito que era una variable continua. ¿Sí? Lo vimos en metodología. Antes del recreo, ¿se acuerdan? Bien, variable continua, perfecto. Entonces, lo que dice acá, dice, para la distribución normal, el valor de la variable va desde menos infinito hasta infinito. Pero eso es un tema matemático. Yo sé que si le tomo a un paciente, por ejemplo, glóbulos rojos, los glóbulos rojos del paciente no pueden ir de menos infinito a infinito. Pero bueno, si tienen distribución normal, la teoría dice que va de menos infinito a infinito, aunque los pacientes no puedan tener esa cantidad tan alta, ni tan baja, ni negativa de glóbulos rojos. Eso dice la distribución normal. Por eso a veces no se ajustan los datos biológicos. Y los parámetros de la distribución normal, como dijimos recién, esto que se llama mu es la media y esto que se llama sigma cuadrado es la varianza. Lo único que necesito para saber la probabilidad de una variable aleatoria, de una variable continua,
es la media y la varianza. A ver por qué. Acá tengo dibujadito un ejemplo y ahora lo vamos a ver con el programa. Esto es una distribución de una variable que tiene una cierta media y una varianza. Y yo le pregunto, decime cuál es la probabilidad de tener valores menores a 116. Entonces el programa va a marcar el 116 y me va a dar toda la sombra que está acá, toda esta sombra, y me va a decir, toda esa sombra es el 89%, o sea, la probabilidad es 0,89. Si yo le digo, bueno, decime ahora cuánto hay entre 90 y 110, me va a decir, mira, es el 67%. La probabilidad de tener valores entre el 90 y el 110 en esta distribución es el 67%. Y la probabilidad de tener valores mayores que 110 es el 31%. Esa es la manera que tiene la estadística de buscar probabilidades en las variables cuantitativas. Lo que va a hacer es graficar una curva, la curva que estamos viendo, y va a ver esa superficie que hay allá. Voy a ir para atrás un poquitito. Voy para atrás, si me deja, voy para atrás, si me deja, voy para atrás y voy para adelante. Acá. Miren esto. Si yo no tengo eso y yo tengo algo, esto viene de los datos que yo obtuve. Si yo tengo algo de los datos que yo obtuve y pregunto cuál es la probabilidad que hay de tener menos de este valor, lo que voy a hacer es sumar la cantidad de pacientes que tengo acá, más lo de acá, más lo de acá. A manito lo hago, porque tengo datos empíricos, ya los tomé a los pacientes. Entonces puedo tomar los valores acá, acá y acá y sumar los pacientes. A ver, ¿cuántos pacientes tenían menos de 90? Lo sumo, hasta con los dedos lo puedo sumar y sé cuántos pacientes tengo y cuál es la probabilidad de tener pacientes con menos de 90. Eso es cuando tengo los pacientes en crudo, pero las probabilidades son de ocurrencia antes de tomar los pacientes. Entonces, si yo tengo los pacientes acá, yo tengo probabilidades que el próximo paciente sea menor a tanto. Pero para poder saber de manera teórica qué probabilidad tengo que un paciente sea de tal o tal valor, lo puedo sacar directamente con curvas con el programa. De nuevo, ustedes no van a estar trabajando buscando probabilidades de pacientes, pero van a usar esta herramienta, que es la herramienta de la búsqueda de las probabilidades. ¿Para qué? Para hacer algo que se llaman pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis nos van a exigir que sepamos de dónde salen las probabilidades, solamente eso. Entonces, esto es un tema más teórico que práctico. No vamos a estar buscando probabilidades, aunque los ejercicios que vamos a hacer sí lo vamos a pedir, porque en sus trabajos finales seguro que van a tener algo que se llama valor P. ¿Han escuchado hablar del valor P? ¿Nunca hicieron un test estadístico que les dio un valor P? Bueno, vamos a ver cómo se interpreta un valor P, para qué sirve y sale de acá el valor P, buscando probabilidades. Simplemente por eso es esta clase que les da probabilidades. Bien, vamos a ver cómo resolver esto. O sea, por un lado lo de las tablas, por otro lado lo de las probabilidades, directamente en RMedic. Y hoy me di cuenta que tenemos un problema. Bien, tenemos un montón de problemas. Este es un problema nuevo. Yo les voy a pasar ahora, voy a levantar la diapo, les voy a pasar por el chat las dos direcciones. Esta es la dirección donde el RMedic está colgado en la Universidad Católica. Y no sé por qué razón no responde la dirección del RMedic que está puesto con el dominio. Le tengo que dar este número, que ahora se los copio, que es el número directamente del IP que tiene, y lo tienen que copiar y pegar. Porque no me pregunte por qué, pero no está respondiendo el nombre del dominio de rmedic.com. Hoy no funcionaba, así que ya después tendremos que ver por qué no lo hace. Yo ahora, para ver los ejercicios de Remedic, anoten estas dos direcciones, yo ahora se las copio en el chat, para que de ahora en más cualquier cosa pueden entrar a ver cualquiera de estas dos formas de ver el Remedic. Ahí se las voy a dar, espérenme.
Tengo que salir de acá para editarlo. Bien, entro al chat, si lo encuentro. Acá les estoy pegando la primera dirección, que es la del rmedi.com. Y acá le estoy pegando, por si alguno no la tenía, aunque el buscador lo pueden encontrar, que es la dirección del RMedi que está dentro de la Universidad Católica. ¿Sí? Copienle las dos, tenganla guardadita en algún lugar para poder entrar. Bien. Vamos a seguir compartiendo. Y vamos a seguir viendo esto. Bien. Para las variables categóricas, ¿sí? Si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de algo en una variable categórica, voy directamente, ¿se acuerdan de Remedy que tenía base de datos, control, y voy a tablas directamente? Voy a la tabla a buscar probabilidades. Entonces, en la tabla le digo, bueno, quiero una sola variable, por ejemplo, la variable sexo, va a identificar la variable sexo como categórica, porque está puesto como femenino o masculino, y me va a decir, mira, femeninos tengo 8, masculinos tengo 12, y la frecuencia relativa es 0,40. Es decir, esta es la probabilidad que en esa muestra los pacientes, si se extrapola esto a una población, sean del sexo femenino, y esta es la probabilidad que sean del sexo masculino. ¿Sí? Si esta muestra es una muestra, volvemos, representativa, la miro a Clarisa para ver si el N es representativo. Si esta muestra es una muestra representativa, en mi población yo tengo una probabilidad del 40% de que sean femeninos y del 80%, no, el 60% que sean masculinos. Eso simplemente, o sea, hago una tabla y veo probabilidades, nada más. Ahora, para variables numéricas, que son las cuantitativas, tengo que ir a la solapa que se llama herramientas del RMedi, porque no cargo datos. Para ver algo teórico, yo no estoy cargando datos. Voy a ir a herramientas. Esto está pensado en el rmedi.com, que es el más viejo. El RMedic de la UCC, esto es más fácil todavía. Directamente acá dice normal. Si buscan el RMedic el .com, el que le pasé el IP, tienen que buscar el 3 normal B2, porque hicimos varias pruebas y después no las pudimos cambiar. ¿Sí? Buscan la distribución normal, le colocan cuál es la media poblacional, porque dependiendo de dónde está la media poblacional, la curva se puede mover a la derecha o a la izquierda, y dependiendo de la variabilidad, la curva puede ser más ancha o más finita. Entonces, las únicas dos informaciones que hace falta poner es, necesito esta media, necesito esta varianza. Y con eso me da una distribución, me da la curva de la normal. Esa es la curva de la normal con la media y la varianza que yo necesito. Esa es la media, y la varianza es 64 en este caso, porque es lo que pide el problema. De hecho, es el primer ejercicio que tenemos para hacer. Y si la varianza es 64, el desvío es 8. Recuerdan que el desvío estándar era la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, ¿y para qué me sirve esto? Me sirve para, si yo voy a pedirle con esa media y esa varianza, que es la que yo necesito, menor que, mayor que o entre que, me va a arrojar las probabilidades de valores de pacientes menores que cierto valor, mayores que cierto valor o entre ciertos valores. Entonces, por ejemplo, en este caso, menores que 100. Yo tengo la distribución normal, tengo el valor 100, entonces marca el 100, marca la superficie y me dice, con una media de 106 y un desvío de 64, la probabilidad de pacientes con valores menores que 100 es 0,23. Me da el valor de probabilidad. Así buscan los programas de estadística las probabilidades. Hacen un cálculo con una forma de una distribución, con eso sacan la superficie
y con eso te devuelven el valor de probabilidad. Para este caso, que es un caso hipotético, si tengo una media de 106 y una varianza de 64, ¿cuál es la probabilidad de tener pacientes menores que 100? La probabilidad es del 23%, 0,23. ¿Sí? Y ahora, esto es importante. ¿Han escuchado hablar del valor Z o el Z-score en algún momento? Bien, hay una formulita que me permite toda variable que tenga distribución normal, transformarla en una variable con distribución normal, pero que se llama Z. ¿Por qué? Porque hay una operación matemática muy sencilla que trabaja con la media y con el desvío, con esa formulita, y transforma a la variable que yo tengo en un Z-score. Yo les pregunto a ustedes, chicas, a las chicas les pregunto, un muchacho de 1,85 m, ¿es un muchacho alto o es un muchacho bajo o es un muchacho intermedio? ¿Qué opinan ustedes? Alto. Susana dice que es un muchacho alto. Acá en el chat tenemos a alguien que dice, Elena, que es un muchacho alto. Bien, la pregunta es, ¿con respecto a qué? Porque yo les juro que si van a Finlandia, 1,85 m es el promedio de talla de los finlandeses que deben comer alimento balanceado, supongo. Cada uno que haya dicho alto lo pensó en referencia a su propia población. Entonces, si yo les digo que una persona de 1,85 m es alto o bajo, lo estoy pensando en los términos de un promedio que me estoy imaginando yo. Porque lo dijeron seguramente y con justa razón con la población que están acostumbrados ustedes a vivir. En nuestra población argentina, un varón de 1,85 m es alto. En Finlandia es término medio. Hay varones altos, musculosos, de 1,85 m y de ojos celestes por todos lados, chicas. ¿Cómo hago para relativizar eso y que todos hablemos de lo mismo? Bueno, el valor de la variable, si lo paso a un score Z, hago que todo queda relativizado con respecto a la media. Entonces, lo voy a transformar en un valor que no importa cuál sea la variable, siempre vamos a interpretarlo de igual forma. Eso es un score Z, un valor Z, una transformación que se hace para que tenga siempre la misma interpretación. A ver si... Con respecto a la media, que en este caso es un 106, y con respecto al desvío, que en este caso, en este ejemplo es un 8, voy a buscar un Z de esta forma. A ver si puedo meterle la uña. El 106 va a pasar a ser el 0. Entonces, un valor Z de 0 significa que corresponde al promedio de la población. Entonces, un muchacho de 1,85 m en Finlandia, su Z-score, su valor Z, es 0. ¿Por qué? Porque el promedio de altura en Finlandia es 1,85 m. En cambio, fíjense, acá tengo el valor Z de 1. ¿Y el valor Z de 1 qué significa? Significa un desvío de 1 hacia la derecha. Y un valor Z de 2 ¿qué significa? 2 desvíos hacia la derecha. Y un valor Z de -3 ¿qué significa? 3 desvíos hacia la izquierda. El valor Z es una medida que me dice cuánto se desvía ese valor de la variable a la derecha o a la izquierda de esa población. Entonces ahora, a mi pregunta, chicas, ¿un muchacho 1,85 m es alto o es bajo? Ustedes me dicen, ¿y cuál es el valor Z del tipo? Porque si el valor Z es +2, que es en Argentina, el muchacho es alto. Pero si el valor Z es 0 y el muchacho es normal, porque en su población es uno más de los finlandeses.
El Z-score es valiosísimo para relativizar una variable. Y si ustedes se fijan, en muchas, pero muchas variables, se usa en vez del valor de la variable el Z-score. Por ejemplo, en pediatría. Por ejemplo, cuando se hacen los estudios de calcio en hueso, ¿cómo es? Osteoporosis. En estudios de osteoporosis se le da a la mujer el valor de Z-score de ella. Y en función del Z-score le dicen si tiene osteopenia, osteoporosis o no. El valor relativo con respecto a su población, a su sexo y a su edad. Eso es un valor relativizado. No importa si tiene tantos gramos. Ah, para tu población, para tu sexo y para tu edad, tu valor Z es esto. Y es un valor transformado de la variable, simplemente. Entonces, ¿un varón de 1,80 m es alto o es bajo? Depende de la población. En esta población es alto, en esta población es bajo. El Z-score me dice si es alto o es bajo. Y ahí el 8 al 13 no lo vean porque me quedó pegado, pero vamos a seguir haciendo ejercicios con R-Medic. Dejamos de compartir, los cambio de lugar a ustedes ahora. Diamela ya necesita, Diamela y Florencia, ya, no, Julián también, necesitan del sostén ya, porque ya se están desmayando, ¿no es cierto? Yo pensé que venían acá por hobby nomás. Qué equivocado estoy. Bien, dos cositas nomás y ya terminamos, chicas. Simplemente a modo informativo. Voy a abrir la guía. La guía ya está subida, ya van a poder hacer todos los ejercicios. Pero miren esto porque esto nos da idea del razonamiento. Vamos acá y vamos acá. Bien. Estos datos son reales, los tomamos de un trabajo científico donde de un grupo de cirugías de apendicitis, los médicos definían cuántas cirugías ocurrieron en un tiempo determinado que fueran apendicitis edematosas, cuántas flegmonosas, cuántas gangrenosas y el total fueron 223 cirugías. Entonces, esto que está acá está en un ejercicio, en un Excel, con las 223 cirugías. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente al azar presente cada una de esas tres tipos de apendicitis? O sea, ¿cuál es más frecuente? ¿Cuál es más probable? Bueno, a mano, yo lo que tendría que hacer es simplemente hacer 29 dividido 223, 92 dividido 223 o 102 dividido 223. Eso lo haría a mano. Como nosotros queremos usar el programa que tenemos, entonces vamos acá y acá, si el programa me deja, yo subí un archivo Excel, que es el ejercicio 3,1, que tiene, vamos a mostrar más registros, que tiene el número de pacientes del 1 hasta el 223 y me dice qué tipo de apendicitis tiene, si es edematosa, flegmonosa o la otra osa que no sé qué es. Todavía no miremos esto porque falta. Entonces voy, ¿qué? Voy a tablas. Voy a tablas, una sola variable, tipo de apendicitis, que es variable categórica, y me dice, mira, edematosas son el 13%, flegmonosas son el 41,26% y gangrenosas son 45,74%. Entonces, este grupo de cirujanos, ¿cuál es el tipo de apendicitis más probable que pueden tener? ¿Edematosa, flegmonosa o gangrenosa? Gangrenoso. Gangrenosa es la más probable. Es de, ¿sí? 45%, 0,45. ¿Y cuál es la más rara? Edematoso. Edematosa, con un 13%. ¿Sí?
¿Vamos bien? Simplemente esto, así de sencillo es. Ahora, no tan fácil, Rubio. ¿Por qué? Porque ahora viene la segunda parte. En el mismo problema del ejercicio anterior se observa si presentan o no complicaciones posteriores a la cirugía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener complicaciones y cuál es la probabilidad de no tener complicaciones? Vamos a la tabla y vamos a, fíjense que en la base de datos al lado tenía si tuvo o no tuvo complicación. Bueno, vamos a ver, tablitas. Una tabla. Complicación, dice que es categórica y me dice, mira, los que no tuvieron complicaciones son el 78%. Y los que sí tuvieran complicaciones son casi el 22%. O sea, ¿cuál es la probabilidad de tener una apendicitis con complicación? Y casi el 22%. ¿Sí? Bien. Ahora viene lo más interesante, que es lo que pasa siempre en la vida. La siguiente tabla discrimina sobre las complicaciones asociadas a cada uno de los tres tipos de apendicitis. O sea, ahora viene lo interesante, porque en la vida siempre las cosas están condicionadas por otra cosa. A ver, paremos un segundito, paren la rotativa. Yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad en la población general que un paciente sea diabético? Al azar, ¿eh? Población general. Toma un paciente adulto, ¿cuál es la probabilidad que sea diabético? Miéntanme porque yo se lo voy a creer, dale. ¿Un 12%. 30%? ¿No será mucho? ¿Cuánto? ¿Un 30%? No, debe ser mucho, pero a ver, inventemos. En una población es un 30%. ¿Sí? Bien, ahora, si yo les pregunto, ¿y cuál es la probabilidad que una persona siendo obesa sea diabético? ¿Es más grande o más chico que 30%? Más grande. Más grande, ¿sí? Aunque sea mentiroso el 30, no importa, la probabilidad de una patología está condicionado a otra cosa. Esas probabilidades condicionadas, ustedes en la cabeza lo hacen constantemente sin darse cuenta. Tengo un paciente con tal patología, con tal comorbilidad, ta, 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 ta. Bueno, la probabilidad de tener algo va cambiando en función de los caramelitos que va juntando el paciente en su vida cotidiana. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver cómo se hace una tabla de doble entrada para ver cuál es la probabilidad condicionada. A ver, vamos directamente a la tabla. La tabla va a quedar así. Va a quedar tipo de apendicitis, van a quedar las complicaciones y quiero saber cuáles son las probabilidades. A ver, vamos a la tabla. Ahora, en vez de decir que tenemos una sola variable, vamos a tener dos. Una variable va a ser tipo de apendicitis, la otra variable va a ser complicación. Las dos categóricas. Y el programa me va a decir, bueno, ¿quién querés en fila y quién querés en columna? ¿Por qué me va a preguntar esto? Más adelante, y probablemente el año que viene, sí, seguro el año que viene, vamos a ver tablas donde no es lo mismo poner las cosas en fila y en columna. Por eso el programa me pregunta si lo querés en fila o en columna, porque las conclusiones que tomo son diferentes. Pero ahora me da lo mismo. A mí me gusta apendicitis acá. Y fíjense, yo tengo edematosa, no complicación, edematosa sí, flegmonosa no, flegmonosa sí, gangrenosa no, gangrenosa sí. Entonces le voy a decir, bueno, quiero ver por fila. Y si yo vengo acá abajo, miren a ver y cuéntenme qué opinan de estas probabilidades. Fíjense, tengo los porcentajes por fila. ¿Cuál es la probabilidad de tener complicación si el apendicitis es edematosa? El 3%. 3%. ¿Y cuál es la probabilidad de tener complicación si la apendicitis es gangrenosa? 42%. 42. ¿Vieron que la probabilidad de complicación cambia en función de un evento anterior? Entonces, si yo no sé qué tipo de apendicitis tiene el paciente,
Bueno, no tengo cómo condicionarlo. La probabilidad de complicación es tanto, del 20 y pico por ciento. Pero si yo sé qué tipo de apendicitis tiene, la probabilidad condicionada cambió. Esto lo van a tener que hacer constantemente, seguro, cuando hagan un trabajo final y tengan que cruzar variables, que es muy probable que lo hagan. Tienen que buscar las probabilidades condicionadas. Miren esto, siendo que el apendicitis es edematosa, la complicación es del 3%, mientras que la flegmonosa, la complicación es del 5%, pero la gangrenosa tiene una complicación del 42%. Con eso ya sabemos a priori qué es lo que nos esperamos del paciente cuando sale de cirugía. ¿Estamos bien? Bien, y esto solamente para jugar con las probabilidades y de nuevo, para que entiendan ustedes de dónde salen las probabilidades, ustedes no van a tener que hacer en sus trabajos finales estas probabilidades, pero el programa les va a dar una probabilidad y ustedes tienen que saber de dónde salen. Entre los pacientes diabéticos, el nivel de glucosa en sangre en ayunas puede suponerse con distribución normal, con un promedio 106 y un desvío de 8. O sea, si el desvío es de 8, la varianza es 64. Quiero graficar la distribución, quiero hallar la probabilidad menores de 120 y así distintas preguntas. Vamos a hacer simplemente las dos primeras. Graficar la distribución y hallar la probabilidad de valores menores que 120. Hoy, en el RMedic, este es en el .com, tengo acá donde dice herramientas, distribución normal versión 3, fíjense que hay muchas opciones. Vamos a buscar la normal versión 3, me dice qué color querés usar, me dice cuál es la media. Obviamente por defecto nosotros lo cargamos así porque era el primer ejercicio nuestro, pero ustedes si no tienen que cambiar acá cuál es el promedio, cambiar la varianza y dicen cuál es. Tengo el valor de la variable y quiero buscar los valores menores que, ¿se acuerdan que era? 120 dijimos. Bueno, podemos poner 120 acá. Cuando le digo cuál es la probabilidad de valores menores que 120, me dice que menores que 120, la probabilidad es de 0,96. ¿Sí? Bien. Esto es para jugar simplemente, para buscar probabilidades jugando. Y la variable z, ¿sí? Me dice, bueno, el 120, si lo paso a z, el valor z es 1,75 en este caso. Y entonces me da los valores menores de 1,75. De nuevo, pueden hacer valores menores que, pueden hacer valores mayores que, o pueden buscar valores entre una cosa y otra, moviéndolo y le va dando el colorcito y le va dando las probabilidades. Así los programas buscan las probabilidades. Las probabilidades son buscadas con un programita y ya vamos a ver en un tiempito más de dónde sacamos probabilidades y para qué nos van a servir estas probabilidades. Yo les avisé, no era un tema lindo, es un tema conceptual, necesitamos saber qué son las probabilidades y necesitamos saber de dónde surgen en las variables cuantitativas las probabilidades que nos van a dar los programas como respuesta. Ya sea que usen RMedic u otro programa, no importa, les van a arrojar probabilidades y uno tiene que saber de dónde salen, simplemente para interpretarlas. Bueno, gente, ¿se portaron bien? Hicieron la tarea muchísimos, la gran mayoría. La probabilidad de que la tarea esté bien hecha fue del 72%. No, mentira, no la calculé. Entonces, el próximo encuentro tenemos hasta el 10 de noviembre para entregar metodología y con esto, si ustedes tienen ganas, está la guía, hay un par de preguntitas más, hay unos datos inventados que puse ahí abajo para que uno de los ejercicios de probabilidad con variables cualitativas sean más afín a lo que hacen ustedes. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo en el próximo encuentro. ¿Alguna otra pregunta o duda?
¿No, gente? Bueno, Mm. de nuevo, es un tema que es necesario Ah. saberlo Elena se nos está yendo, ya agarró el Yo auto y sí, se rajó. Ya dice. sí, ya me tenía que... una pregunta está, digamos, desarrollado en la página, en el campus, ¿cuál es específicamente el trabajo que tenemos que realizar? Si quieren, yo ahora tengo que habilitar la tarea. Si quieren, como comentario de la tarea abajo, para que ustedes lo lean, le doy las instrucciones del orden que tiene que hacer. Si para ustedes es una ayuda. Lo hago ahora en Sí, 5 sí, minutos. para mí. Bueno, dale. Perfecto. Gracias, Buenísimo. Doc. Igual No, sigo por acá, nada. manejando, pero sí. Sí, cuídate, no te distraigas. Sí, sí, gracias. Bueno, niños, niñas, si no hay más dudas y preguntas, nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Gracias, profe. Gracias, chao. Éxito, Buenas suerte, que les noches. vaya Chao. lindo. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. chau.